Bueno, la mujer que en la política podemos decir, bueno, ha alcanzado los más altos cargos, y dice que fue, bueno, yo no quiero decir desde mi lugar que fue polémico. Ella dio su opinión, algunas feministas, bueno, no estuvieron de acuerdo. Ella misma dice no sentirse apoyada a veces por algunos colectivos, por su postura, por quizás no embanderarse, ¿verdad?, con determinadas discusiones, pero es interesante, se la dio al diario El País, y es parte también de lo que podemos seguir conversando en el marco de este día. Muy genuina, alejada de lo políticamente correcto. Porque hay muchas que dicen lo que la gran mayoría quiere escuchar. Me pareció muy genuino lo que decía. Bien. Bueno, da para hablar. Por eso, pero no estaba ahora previsto. Les cuento dos mensajes. Silvana dice, nos veneran un día y el resto del año, o sea, esto no debería ser un día al año, claro, porque la violencia, el acoso y el abuso es de todos los días, no hacemos nada con tomar medidas de fuerza una vez al año, es mi humilde opinión. Buenos días para todos, dice Silvana. Patricia de Capurro dice que no está de acuerdo con medidas especiales, digamos, especiales para el Día de la Mujer. Son los dos primeros mensajes que llegaron a la fanpage de Buen Día Uruguay, pero también está el Twitter @Buen Día Uruguay, y también estamos en Instagram. Yo voy compartiendo algunos mensajes mientras ustedes van yendo a la próxima nota. Vamos para tiene que ver con muchos de estos temas que estamos planteando. Yo les comento otro de los mensajes que me llega acá y que no logro distinguir de quién es, pero dice: estoy de acuerdo que se festeje el Día de la Mujer porque es un acto, estoy de acuerdo que se festeje el Día de la Mujer porque es un acto muy machista. Mi nombre es Patricia, soy de Capurro. Dice, ¿por qué no se festeja el Día del Hombre? A ver cómo mil cosas más muy machistas se dan en esta sociedad y no decimos nada. Siempre se genera esa controversia en torno a si escoger un día específico del año tiene que ver con movidas feministas o en todo caso con hasta una cultura machista de la sociedad. En realidad aquí la defensa por los derechos tiene que ser absolutamente de todos los días, aunque que se tome un día como para refrescar las reivindicaciones está bien, pero insisto en mi postura que es muy personal. Aboguemos por una sociedad con igualdad de posibilidades sin importar los géneros para unos o para otros. Nos vamos a el living que Cristian y Sole comienzan a desarrollar la próxima nota aquí en Buen Día Uruguay. Muchísimas gracias, Federico. A quien vemos en imágenes es a Margarita Ispuru. Ella es española, crítica de arte contemporáneo, comisaria de exposiciones y actividades artísticas, socia fundadora de la Asociación de Mujeres en las Artes Visuales, que hoy, martes, inaugura la muestra Feminizarte en el Centro Cultural de España, y además va a estar brindando alguna charla en el contexto de esta muestra que, en el caso de Margarita, la trae por segunda vez a nuestro país. Margarita, buenos días, bienvenida a Buen Día Uruguay, ¿cómo te va? Muy bien, encantada de estar aquí con vosotros. Bueno, Margarita tiene muchas ganas, lógicamente, de opinar, primero sobre la convocatoria que le estamos haciendo a todos ustedes para que también opinen, y un poco esta discusión, ¿no?, a propósito de medidas especiales, Día de la Mujer, lo que implica hoy, en la actualidad, ¿verdad?, una celebración por el Día de la Mujer, ¿qué debería tener? Sí. No, bueno, yo creo que evidentemente seguir conmemorando el 8 de marzo es necesario, pero se puede hacer de muy distintas formas, ¿no? Cuando he oído antes que vosotros hablabais de que alguien, no sé quién, o una comunidad y tal, le iba a regalar unas termas a las mujeres, me ha parecido como el regalo el día del santo, ¿no?, o del cumpleaños. Y sin criticar a esa medida, porque a lo mejor hay mujeres que están encantadas de ir gratis a unas termas porque no tienen dinero para ir, habitualmente creo que no se trata de eso, ¿eh? Se trata, por un lado, de que ese día sirva para hacer ver a la sociedad cuál es la situación real en que nos encontramos las mujeres en el siglo XXI, es decir, que evidentemente hemos avanzado, pero nos quedan muchísimas, tantas y tantas cosas por avanzar para una igualdad que se supone que es básico en cualquier democracia y que sin embargo no está para nada conseguida, ni la igualdad ni la paridad en el mundo. Creo que hay un país en el mundo que es Islandia donde hay paridad, solo Islandia, al cual me entran ganas de ir a vivir, pero hace mucho frío, ¿no? Pero es el único país del mundo donde realmente hay igualdad y paridad. En el resto del mundo no la hay, y esto es muy fuerte, porque parece, yo claro, soy feminista y dice, vale, la feminista que nos va a hablar de patriarcado, pero bueno, podemos hablar de capitalismo y todo el mundo lo asume, ¿no? Pero cuando hablamos de patriarcado dice, no, estamos todavía en un patriarcado, que significa que el poder todavía lo siguen teniendo los hombres, a pesar de, y la estructura que ello significa, a pesar de que hay mujeres en puestos políticos, etcétera, siempre en minoría, en todos los puestos del poder y la cúspide del poder, sea el poder mental, económico, político,
social, etcétera, los puestos de poder están en su mayoría los hombres, ¿no? Y yo creo que es bueno celebrar el día 8 de marzo si nos acordamos por qué el 8 de marzo. El 8 de marzo, en el siglo XIX, pues unas obreras en Estados Unidos reclamaron sus derechos en una fábrica, se encerraron para reclamar y luchar por sus derechos y le prendieron fuego y murieron asfixiadas y quemadas dentro de la fábrica. Ese es el 8 de marzo, un 8 de marzo que sirva. En España hay huelga general, el 8 de marzo es una huelga lo que va a haber, no una celebración, también celebración, pero no de las termas, sino lucha. Es decir, huelga, hacer valer qué nos queda por recorrer y exigencia a las instituciones. Convocada por organizaciones sociales. Por organizaciones sociales, claro, y feministas. Porque acá cobraba con ese gesto que quiere tener la Intendencia de Salto, que era digamos, el organismo que buscaba facilitarle la entrada de las termas, cobraba carácter institucional. Y en ese sentido te pregunto, sobre esta medida que estábamos comentando de hacer un paro en algunas oficinas y organismos públicos, que sea un paro de mujeres, ¿qué opinión te merece? Bueno, si es en organismos públicos, a mí me parece que si hay paro debería de ser de hombres y mujeres, es decir, un paro de protesta, de hacer valer como algo simbólico, donde se hace valer, es decir, cuando alguien fallece, cuando hay un atentado, cuando ocurre algo, hay un luto y un paro generalizado de la población. Entonces, si hay paro, debería de ser general, de hombres y mujeres, porque es como algo simbólico de decirle a las instituciones, oigan, que aquí todavía no hay igualdad. Entonces, ¿por qué nos vamos a tener que manifestar? O sea, evidentemente nos manifestamos las mujeres fundamentalmente porque nos afecta a nosotras, pero aquel hombre solidario o que asuma la situación debería también de manifestarse y parar, puesto que afecta a toda la sociedad, es decir, un principio democrático, igualitario. El otro día lo hablaba contigo en la radio, ¿no? Como en la Revolución Francesa, 1789, las mujeres participaron absolutamente en las revueltas callejeras por la igualdad, fraternidad de la Revolución Francesa. Y cuando acabó la Revolución Francesa, solo le dieron el voto a los hombres, ni siquiera a las mujeres que participaron en la Revolución, ¿no? Ahora, Margarita, es interesante, es por momentos complejo, ¿no? También analizar por qué a veces mientras se avanza en el tema de la igualdad y en el tema de los derechos, también se confrontan cada vez más, ¿no? Las mujeres entre ellas, las mujeres con los hombres, y no logramos como un cambio en la mentalidad. O por lo menos cómo lograr ese cambio, porque también hablamos de un país que es de avanzada en materia de leyes, ¿no? Pero después está la mentalidad que se cambia de forma mucho más lenta. ¿Qué se puede hacer por eso? Y acá el arte también juega. Tu ámbito juega un papel fuerte. Yo creo que la revolución mental es la revolución más importante, ¿no? Por supuesto las económicas, políticas, etcétera, pero la mental es más lenta porque está llena de historia en nuestro cerebro, de valores, de aprendizajes ancestrales, etcétera, de oralidades transmitidas, de muchísimas cuestiones, ¿no? Entonces es evidente que la transformación no solamente tiene que ser de derechos, que sí, por supuesto, sino también educacional, también en las conductas y comportamientos, en las actitudes, incluso en la mirada, por ejemplo, en el tema del arte, que esto es muy interesante y tiene que ver con lo que tú dices. Es decir, el arte, que es un mundo de lo representacional, de lo simbólico, que es un mundo donde se condensa la mirada, cómo vemos, a quién vemos, pues es en general el arte predominante, cómo nos han representado a las mujeres a lo largo de la historia, que nos han representado los hombres, que fundamentalmente han sido artistas hombres, porque a las mujeres simplemente les estaba vedado el acceso a la enseñanza, a los talleres, a las escuelas de arte, etcétera, ¿no? Hasta el siglo XIX, bien entrado el siglo XIX, antes no podíamos ir. Entonces, cómo la mujer ha sido representada desde la mirada masculina, y esto es muy importante verlo y analizarlo y debatirlo, porque las mujeres feministas, yo soy feminista claramente, a veces me dicen, lo que dices es muy radical, digo, es que en la vida hay que ser radical en todo, de ir a la raíz, es decir, de lanzarte a la piscina 100%, no quedarte a medias. Para mí eso es la radicalidad. Entonces, por ejemplo, las mujeres hemos sido miradas, representadas y modeladas desde la mirada masculina, y nuestra reacción ha sido de complacencia, es decir, intentamos ser como aquellos que pretenden que seamos, no como nosotras quisiéramos ser con otro imaginario. Eso es importante, ¿no? Porque la mujer no es una, es plural. En cuanto a que nosotras nos estamos planteando, por ejemplo, en los feminismos, que son muy plurales, no se puede hablar hoy de feminismo en singular, sino feminismo porque el abanico es enorme
casi cada mujer tiene su propio feminismo, aunque partimos de bases comunes, es cambiar el mundo, no solamente los derechos, sino cambiar el mundo. Es decir, ¿por qué los valores aparentemente femeninos, que la generosidad, la paciencia, etcétera, por qué tienen que ser femeninos y no esos que son positivos también que sean generalizables para los hombres? ¿Por qué aquellos valores supuestamente masculinos como la competencia leal, etcétera, pues también lo tenemos que asumir? Y después en el tema del arte hay muchísimas mujeres que están rompiendo con las representaciones que vienen desde la masculinidad o del sistema hegemónico de lo que es y debe ser una mujer, y las mujeres lo están rompiendo y están creando nuevos imaginarios, nuevas formas de ser mujer, nuevas formas de ser representada, nuevas formas de comportamiento, y esto es muy interesante, y esto está ocurriendo en el arte y tiene que ver con las mentalidades, pero no solo en las artes visuales, en el cine. Yo me traje a Sevilla en unas jornadas que organizo hace 11 años, llevo 11 años organizándolas, unos encuentros. Me he traído a cineastas alemanas que están hablando de esto, es decir, ¿por qué la mujer vieja no es representada en el cine? Sino es como la abuela, etcétera, pero no como la protagonista y su interior. Entonces ellas están hablando sobre la vejez femenina, sobre nuevos tipos. Hay mujeres lesbianas, por ejemplo en España y en otros sitios, a la lesbiana se la categoriza como una mujer que no se arregla, una mujer que va en vaqueros, con una camisa de camionero, etcétera. Sí, masculinizada muchas veces. Muy masculinizada, y hay ya artistas que están trabajando sobre el lesbianismo y mujeres que van con una gama de posibilidades estéticas muy diferentes, de comportamiento, como somos todos y todas. Es decir, son categorías establecidas por el sistema, por una mentalidad masculina que nos ha sido impuesta. Y esto es muy importante porque es el ámbito de las mentalidades, y ahí el feminismo yo creo que está aportando una barbaridad. Margarita, ¿opina la gente también un poco sobre la consigna de hoy? Está bueno para poder sumar entonces a esto que estamos conversando. Adelante, Fede. Ahora en instantes ya Fede nos cuenta, porque son varios los mensajes que están llegando, ¿verdad, Fede? Exactamente, a través de las distintas vías de comunicación que habitualmente propone Buen Día Uruguay. Aquí tenemos algunas reflexiones de las y los televidentes. En este caso, Natalie dice: en cuanto al paro, los hombres también deberían poder adherirse porque es un derecho de ambos. En cuanto a los beneficios, me parece un arma de doble filo porque confunde lo que es el concepto del feminismo, que no es beneficios para nosotras por ser mujeres, sino la igualdad. Creo que es confuso eso, y es un poco lo que decíamos, ¿no? La igualdad, una sociedad en donde haya igualdad de posibilidades. Después, Gabriela dice: buen día, quiero que me paguen igual que un hombre por el mismo trabajo, no un día libre extra. Quiero subirme al bus y que no haya acoso, ni sentarme al lado de un hombre que no respete mi espacio, no un boleto gratis, dice Gabriela. Después Nazarena: entonces, ¿para cuándo el Día del Hombre? Ellos también se lo merecen, capaz hasta más que nosotras, siendo que antes ya los hombres debían trabajar para mantener toda una familia y tienen trabajos más pesados que las mujeres, que a pesar del tiempo, que los tiempos hayan cambiado algo, pero en mi criterio esto es un día para cada cosa, es una pérdida de tiempo, dice esta señora Nazarena, esta televidente, reflexionando, dando su opinión también en torno a este Día de la Mujer y las propuestas, las distintas propuestas que se generan de cara al 8 de marzo. ¿Por qué parece, Margarita, desde tu punto de vista, que a veces por defender igualdad se ataca al hombre, o el hombre se ve amenazado, o la mujer también, hay mujeres que también se ven amenazadas con el discurso feminista, y al final termina habiendo un desentendimiento del fin, ¿verdad? Y quizás terminamos todos discutiendo cosas que trascienden lo importante, que es en definitiva, bueno, ir por una sociedad más justa. Hay algo que hay que rever un poco de la forma quizás en que se están llevando adelante determinadas reivindicaciones que llevan a esas peleas en definitiva de criterio. Bueno, el tema, yo he llegado a oír, por ejemplo, que yo no soy ni feminista ni machista porque ambos están como al mismo nivel, ¿no? He llegado a oír hasta eso, ¿no? Cosa alucinante, ¿no? Puesto que el machismo es una forma de pensar, actuar y estar en el mundo totalmente opresora y discriminatoria, y el feminismo, yo no entiendo cómo se puede ser mujer en el mundo sin ser feminista, de verdad, no me entra en la cabeza que como una mujer no pueda ser feminista, a su manera si quiere, pero cómo no puede serlo. Entonces, y el feminismo es una forma de comportarte en el mundo de liberación y de igualdad y de un mundo mejor. Es decir, que ponerlo en el mismo nivel es como decimos en España, mezclar el tocino con la velocidad, es decir, son parámetros completamente inequiparables, ¿no? En cuanto a lo que tú dices,
Claro, porque el sistema, los medios de comunicación del sistema, la publicidad, la educación, son tan contundentes para fraguar las mentalidades, y eso durante décadas nos han dicho que las feministas éramos todas lesbianas, con cuernos, feas, agresivas, destructoras, etcétera, que eso cala, cala. Lo que pasa es que poco a poco eso se va desbaratando, ¿no? Puesto que, pues ya, por ejemplo, yo cuando era jovencita nos denominábamos feministas pocas, ¿no? Hoy en día cualquier chavala joven, yo doy clase en la universidad, tengo alumnas que se definen feministas con la mayor naturalidad del mundo. Es decir, que esto sí que está cambiando en ese sentido, pero todavía hay resistencias por las partes masculinas de los hombres más machistas, porque ven perder sus poderes de dominación, eso hay que decirlo, y porque hay mujeres que están, lo que se llama en términos antropológicos, enculturadas o socializadas en una mente que procede claramente del machismo, y ellas mismas tienen que hacer su propia revolución interna, mental, ¿no? Y eso lleva tiempo y cuesta trabajo, Es como están imbuidas de conceptos y valores muy androcéntricos, ¿no? Muy machistas, y entonces cuando a mí me dicen es que pues lo mismo que ocurría en la esclavitud, aunque era más brutal quizá, ¿no? Aunque hay mucha brutalidad en la violencia de género. ¿Por qué los esclavos eran esclavos? ¿Por qué no se rebelaban en bloque y dejaban de ser esclavos? Bueno, pues porque es dificilísimo, y había esclavos que incluso adoraban a sus amos. Decía, ¿pero cómo es que adoraban a sus amos? Porque estaban mentalizados, socializados en que eran esclavos. Pero entonces hay que romper esa mentalidad, hay que romper, ir mucho más allá. Claro, pero ahora pienso en la palabra esclavitud y me pregunto, ¿no? Y te pregunto, ¿pero no acaso no hay libertad hoy para elegir? ¿Las mujeres no eligen un modelo u otro de vida? Eliges tú y están en esa libertad, el respeto del otro. No es cierto, eso es absolutamente incierto. Es decir, hay mujeres de las élites sociales con un nivel cultural y ni siquiera tú y yo podemos elegir. Es decir, yo tengo 2 carreras universitarias, soy curadora, hablo 3 lenguas, etcétera, y me presento a concursos para dirigir museos en España, y siempre me quedo la segunda y me gana un hombre, porque las comisiones que seleccionan a dichos directores están en su mayoría integradas por hombres, y hay un amiguismo y un colegueo impresionante. Y te digo, mi currículum es de 35 folios, es decir que no estoy de acuerdo con eso, porque si te lees a Foucault, la microfísica del poder está en todas partes, El poder no solo es político, no solo es social, no solo es económico, está en la piel, está en el cuerpo. El cuerpo es un lugar, un territorio de cartografías de conductas. Tu cuerpo no es libre, para nada. Tú no puedes hacer con tu cuerpo lo que tú quieras, porque está normativizado por el Estado, por la norma. Tú puedes hacer determinadas cosas, pero no todo lo que tú quieras. Y en las relaciones exactamente igual. Puedes arriesgarte, ser una pionera, y después eres tildada de cosas, y se te ponen etiquetas. Luego tú no eres libre, eso es mentira. Tú tienes un ámbito de libertad, más allá no es posible. Si no transgredes las normas y te arriesgas a ser tildadas, discriminadas, que no te den trabajo, etcétera. Incluso a nuestro nivel más, dijéramos, de la élite culta, Si te vas a otros niveles donde la educación o las posibilidades son infinitamente menores, la cosa es más grave. Margarita, habrás viajado por distintos países del mundo. ¿Cómo ves al Uruguay en esa comparación de algunos derechos o de algunos avances? Porque bueno, a veces nosotros quizás somos muy optimistas de creer de que si bien hay que cambiar muchísimas cosas, bueno, tenemos por lo pronto en lo legislativo algunos avances con respecto a otros países, pero desde tu punto de vista, ¿qué opinas sobre la situación de Uruguay? Sí, tenemos índices de violencia de género, que es el tema central, ¿verdad? Claro, sin duda para los uruguayos en esa materia. Bueno, yo tampoco conozco muy profundamente Uruguay, pero he estado 2 veces en Montevideo, me he relacionado con asociaciones, con colectivos, etcétera, y lo que yo valoro es que desde luego para mí Uruguay es el país latinoamericano más cercano a España. O sea, yo os veo muy españoles dentro del ámbito de Latinoamérica, ¿no? Y después pues como con un nivel cultural más alto, con un nivel de derechos, etcétera. Es decir, que yo creo que Uruguay, comparativamente hablando a otros países que he visitado, y creo que he visitado 8 latinoamericanos, donde he trabajado con proyectos y tal, y la verdad es que me parece que el Uruguay es como, dijéramos, de los más avanzados, ¿no? ¿Más españoles en qué sentido, Margarita? Sí, ¿Por nuestra descendencia? ¿Por nuestra ascendencia? Sí, quizá la ascendencia, no lo sé, pero es una percepción que tengo. Es decir, cuando hablo con vosotros y tal, pues a nivel incluso de lenguaje, fíjate. Hola, que a veces habláis de tú, cosa que en Argentina jamás.
Es decir, y por comportamientos, etcétera, pues os veo como más cercanos a los españoles, sí, es mi percepción, ¿no? Y por otro lado, pues a nivel de avance de derechos y todo esto, pues yo sí veo que dentro de Latinoamérica, en el contexto latinoamericano, sois de los más avanzados. Pero no obstante, a nivel de la mujer, a pesar de que tenéis un gobierno de izquierda, de avances, etcétera, pues es que, es decir, es que el patriarcado a veces es más sutil o a veces más brutal, pero está. Y entonces todavía pues quedan muchas cosas por conseguir, claro. Se ofrecerá una mirada muy progresista al mundo, pero Uruguay, por ejemplo, no ha tenido casi fórmulas presidenciales integradas por mujeres, a diferencia de otros países de la región, no ha tenido presidente de mujer. O sea que a veces tenemos digamos esa dicotomía entre género, que creo que es y bueno, los índices son alarmantes. Bueno, la violencia de género es brutal en todo el mundo, por eso te digo que el patriarcado está en todo el mundo, porque por ejemplo un índice que es la violencia de género, que no es lo único, porque el ámbito de las mentalidades es complejísimo y está ahí, ¿verdad? Pero en España, por ejemplo, estamos en el mes de iniciando marzo y ya llevamos bastantes asesinadas por violencia de género en un país supuestamente europeo, ¿verdad?, que ha avanzado, etcétera, etcétera, y bueno, pero en Francia igual, en Alemania, etcétera. Es decir, que es brutal, que esto ocurre a todos los niveles y no se puede encima cuantificar la violencia psicológica, que es brutal. Es decir, yo he hablado con abogadas, sociólogas, etcétera, y la violencia psicológica de anulación de la autoestima absoluta que sufren las mujeres, incluso de las capas sociales más altas, de la anulación, es brutal. Y lo que pasa es difícil de cuantificar, y eso también es violencia. En los ámbitos laborales. Y eso también es violencia, no solamente la violencia física, que por supuesto, ¿no? Trabajo con varias artistas mexicanas que todas ellas trabajan con el tema de la violencia y se puede ver en la exposición. Porque claro, aparte de la violencia intrínseca, la que existe en la sociedad, la violencia contra la mujer es brutal. Es brutal en México, es brutal en todas partes, en todos los países que he visitado, ¿no? Y en España, pero es que en Europa también. En Europa también, ya te digo, el único país que realmente hay una igualdad y que lo han conseguido a nivel político y tal, es Islandia. Claro. Que es brutal que se ponga a Islandia como ejemplo. Tú dices, bueno, ¿y los demás qué? Entonces hay tanto que cambiar y tanto que avanzar, y por supuesto en Uruguay no iba a ser menos, ¿no?, en este ámbito. Margarita, vamos a trasladarle la invitación a nuestros televidentes para que a partir de hoy puedan acompañar la muestra Feminizarte en su 4ª edición. Además de bueno, contar un poco de qué se compone la muestra, vas a estar dando alguna charla. Sí, bueno, la muestra Feminizarte está integrada por obras multidisciplinares de 18 mujeres artistas, 16 iberoamericanas y una sueca y otra italiana, ¿no? También está compuesta en su interior por 7 bloques temáticos, justamente que a las mujeres nos afectan en las sociedades contemporáneas y que sirven para reflexionar a través de esos temas y a través de las obras que los integran, como es violencia de género, como no podía ser menos, ¿no?, donde vamos a ver obras de mexicanas como Ambra Polidori, muy brutal, ¿no?, muy brutal, pero estéticamente muy potente las obras, o de la brasileña Beth Moisés, que es más poética, pero también habla de la violencia de género, la colombiana Natalia Granada, pero también vamos a ver cómo las artistas están trabajando sobre los estereotipos y los clichés de la feminidad, ¿no? Desde una óptica, dijéramos, más crítica, hasta otras que utilizan la parodia de dichos clichés, ¿no? Y también cómo hay apuestas de otras artistas por unos nuevos tipos de identidad. Si que lo hablamos el otro día en la radio, no solo debe de existir la feminidad y la masculinidad que nos ha enseñado que es la masculinidad y la feminidad, sino que muchas mujeres, incluso algunos hombres y desde luego muchos artistas, están ofreciendo nuevos tipos de funcionar en el mundo, que no tienen ni por qué ser estrictamente masculinos ni estrictamente femeninos. Es decir, como un hombre y una mujer podemos tener identidades que yo llamo identidades nómadas. Es decir, tú a lo largo de tu vida puedes cambiar, vas cambiando porque tu vida cambia, porque tú aprendes, porque tienes percepciones distintas. Y como esa identidad no tiene ni por qué ser estrictamente masculina ni estrictamente femenina, puede tener un poquito de ambas y nuevos tipos de identidad. Y más en el futuro, donde va a haber cyborgs, vamos, dentro de nada, ya hay cyborgs en el mundo, que es alguien que tiene una maquinita dentro en algún sentido. En el futuro vamos a hacer muchos cyborgs. Hay una artista como Marina Núñez que habla de esto, de los cyborgs, de las nuevas identidades, siguiendo un poco el manifiesto cyborg de la norteamericana Donna Haraway del año 86. Es decir, son como una oferta mucho más plural
de los binomios establecidos por la cultura y la enseñanza estrictos y que se nos asignan a hombres y a mujeres, ¿no? Eso se puede ver en la exposición. Margarita Ispuru. En el Centro Cultural de España. Sí, Sí, en el desde Centro hoy, Cultural desde de hoy a las España. 19 horas. Muchísimas gracias por visitar Buen Día Uruguay, Margarita. Gracias a vosotros por Un placer. recibirme. Bueno, y seguimos con Fede, que está en la barra, y en un ratito nada más conversaremos con Pablo Mieres. Sí, ya está en los estudios de Buen Día Uruguay, el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres. Pero vamos a actualizar algunas noticias. Una que tiene que ver con una estafa millonaria que se realizó en perjuicio de algunos clientes del Banco Heritage de Suiza, ¿no? Ustedes recordarán, en principio se estimó que la estafa realizada por una de sus empleadas, en aquel entonces sospechaba que era una de sus empleadas, era de 3 millones de dólares. Después trascendió que podía alcanzar los 15 millones de dólares. La investigación ahora, llevada por las autoridades de la entidad, bueno, transmitieron al fiscal especializado en delitos económicos, Enrique Rodríguez, que la estafa podría rondar los 20 millones de dólares y afecta además a 52 cuentas de clientes, la mayoría de ellos clientes de la vecina orilla, clientes argentinos que operaban aquí, ¿no? Este banco contrató a la consultora PricewaterhouseCoopers para que realice una auditoría con el propósito de conocer el detalle del ilícito que comenzó hace ya una década atrás y el procedimiento utilizado para concretar el mismo. El representante del Ministerio Público, bueno, comentó al país que no citó aún a la ex gerenta sindicada como la autora de la mega estafa contra la entidad suiza. Consultado entonces por el país, el fiscal Rodríguez dijo que se trata de un caso muy complejo y que requerirá además de un trabajo de investigación que aún está en marcha y augura un proceso bastante largo. Además de tratar de conocer el monto exacto del desfalco, Rodríguez pretende saber cómo fueron adquiridos muebles, bienes inmuebles y muebles que estaban a nombre de la ex gerente indagada o de su pareja, hoy en día fallecido. La mayoría de ellos bienes que se encuentran en el Balneario Solís del departamento de Maldonado. Abro un paréntesis acá, ¿no? El 11 de noviembre pasado, la pareja de esta persona investigada se autoeliminó, ¿no? En el balneario Solís, ahí el esposo, que eran propietarios de un supermercado y una parrillada, y la gente del entorno del barrio del balneario Solís, bueno, se vio sorprendida por el suicidio de esta persona, que era un colaborador muy importante de una institución de la primera división del básquetbol uruguayo, de la Liga Uruguaya de Básquetbol, colaborador incluso aportando sumas de dinero trascendentes para reforzar el plantel de básquetbol de una institución realmente importante. Bueno, además de esta ex gerenta que está siendo investigada, se buscan algunos otros vínculos que hayan podido existir para desarrollar esta investigación y esta estafa realmente millonaria. Cristian, estamos hablando de 20 millones de dólares generados en torno de 10 años aproximadamente. Bueno, vamos a contarles que, bueno, hablando de Rusia. Me estoy preparando porque me voy a ir a nadar. Claro, yo te iba a decir que en el tiempo libre, vos que sos un gran deportista y tenés que aprovechar. Me voy a nadar. Y alguna pileta hay que tirarse. Pero en este caso yo no sé si denominarlo pileta, porque lo que está muy tentador, cuando pases por San Petersburgo. Voy a pasar por San Yo sé que Petersburgo. sí. ¿Y qué me van a decir? ¿Qué hiciste? Nada. Claro, nadar, por ejemplo, Nada. porque el río Neva. Qué belleza, el río Neva. A mí me decís Sí. Neva y ya me viene frío. Ya, Por una cuestión tiene hasta un de nombre, asociación claro, fonética, tiene ¿no? un nombre frío. Frío. Neva. Frío. Neva. Te cuento. Mirá lo que ocurre en el río Neva por esta época. Están locos. Los espectadores observan a los entusiastas de la natación Pero mira invernal cuántos entusiastas. Mira, en las mira. aguas heladas del río Neva. Un grupo de 148 Pero nadadores 148 chavales. de 12 países participaron en competiciones del evento en 2 días mientras las temperaturas, Fede, te lo ve así. ¿Sabés a qué temperatura nadaron estos cristianos? ¿Cuántos? Menos 10 grados. No, no te puedo creer. Menos Mirá cómo 10 está la grados. gente afuera. No. Abrigada hasta la manija. Y ellos, con la típica zunguita. Cuerpito gentil. Por suerte tienen gentil. gorra de baño para no Mirá, cuidarse yo la voy a cabeza. decir una cosa y voy a comentar
se tienen que copetear, no sé, algo tienen que hacer para bancar eso, porque No, yo pero eso es acá, en Uruguay, en pleno verano, con 35 grados en la playa, entro al agua en cámara lenta. Yo también.